Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Les habla el pastor José Luis Damián, pastor del Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos, aquí en La Labor, Nayarit, México. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo en este precioso podcast, en estos minutos, vamos a estar viendo lo que es el tema una relación correcta con Dios. ¿Qué es lo que Dios nos abre a través de esta correcta relación? ¿Qué beneficios, qué bendiciones? Pero qué compromisos también hay cuando nosotros estamos caminando en esa correcta relación. Si no te quieres perder este programa, por favor no te desconectes, que en unos segundos más iniciaremos con el tema. Así que si aún no te has conectado, si aún no te has suscrito, por favor dale ahí clic a suscribirse, dale clic a la campanita, a todas las notificaciones, para que cuando nosotros estemos subiendo material importante, pues bueno, te llegue ahí a tu celular de forma automática. Así que no te despegues, en unos segundos más estaremos hablando acerca de lo que es una relación correcta con Dios. Amén. Pues bien, mis amados, como les estaba diciendo hace unos instantes, vamos a hablar acerca de la importancia de tener una relación correcta con Dios, qué es lo que nos abre, la bendición que nos abre a través de esta preciosa relación, esta comunión con Dios. Y para esto, pues me gustaría hacer una pequeña oración con la intención de que, pues bueno, podamos estar en el mismo canal, en la misma sintonía. Maravilloso Rey, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, el día de hoy estar con bien, mi Rey, y poder preparar esta bonita enseñanza a través de este precioso podcast, que yo sé que son unos minutos nada más, pero que yo creo que en los próximos minutos tú vas a desatar una bendición especial sobre la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan, así como cada martes, Señor. En nombre de Jesús, bendice sus vidas, sé con ellos. Amén. Muy bien, pues bueno, estamos entonces hablando acerca de una relación correcta con Dios, y para esto pues me gustaría abrir el pasaje que se encuentra en Romanos 8, versículos 28 al 30. Y en esos pasajes, pues bueno, vamos a estar basando lo que es la enseñanza del día de hoy. Amén. Y dice la escritura, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Amén. Pues bueno, quiero rescatar 5 puntos de aquí, 5 puntos. Yo sé que el tiempo apremia, el tiempo en un podcast pues no es tan largo, y estoy tratando de hacerlo lo más reducido posible con la intención de que la información que se te esté entregando sea una información que te nutra, una información que te bendiga. Y bueno, lo primero que podemos ver aquí en Romanos capítulo 8, vemos claramente que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, yo quiero mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, José, David. Estoy hablando de estos hombres que están con registros bíblicos. Pablo, por mencionar algunos de ellos, y su trascendencia, mis amados hermanos, Dios aprovechó cada una, escucha bien lo que te voy a decir, Dios aprovechó cada una de esas adversidades para perfeccionarlos y capacitarlos para el propósito que Él tenía. Y esto pues lo aprovechó como una oportunidad para poder manifestar en ellos su poder glorioso, su gracia gloriosa, su gloria poderosa. Y déjame dejarte algo muy en claro, nada de lo que estos hombres sufrieron, nada, ningún error que ellos cometieron, ni la oposición de ningún poder que estuvo en contra de ellos, ya sea humano o infernal o de alguna maldición,
logró impedir que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpliera en ellos. Por eso cuando la Escritura me está hablando acerca de este punto, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y recuerdo cuando Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, cuando iban a atravesar aquel lago, ¿verdad? Y de repente se desata una tormenta tremenda, pero Jesús había empeñado su palabra y había dicho, pasemos al otro lado. Vemos claramente que cuando Dios nos llama, cuando Dios está escogiéndote, pues Dios siempre va a cumplir su promesa de a dónde te va a llevar. Tú no puedes partir de esta tierra sin antes cumplir el propósito por el cual Dios te ha traído. Así de que todas las cosas que te suceden, sean buenas o sean malas, todas, suman para bien. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a ir haciendo una formación en ti, va a formar tu carácter, va a formar tus ideales, va a formar tu integridad como persona, como ser humano, pero también como hijo o hija de Dios. Y también te va a dar una identidad. ¿Por qué? Porque a través de todo lo que pases, a través de cada travesía, de cada desierto, de cada proceso, cada tribulación, déjame decirte, Dios está observando cómo reaccionas ante diferentes circunstancias. Amén. Lo segundo que quiero hablarte el día de hoy, también del mismo pasaje, es que Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Y aquí me voy a basar en 1 Timoteo 1 del 15 al 17 en la nueva traducción viviente, perdón, en donde nos dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Pablo estaba hablando aquí con su hijo espiritual Timoteo y le decía, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Miren lo que Pablo está diciendo aquí. Esto es algo tremendo porque él estaba considerando que era el peor de los pecadores. Y si vemos el libro de los Hechos registra pues no a un Pablo muy bueno, ¿verdad? En sus inicios vemos que cuando estaban apedreando a Esteban, pues bueno, las ropas de Esteban les fueron quitadas y se las entregaron o se las pusieron ahí en los pies de Saulo. Pero después dice que él mismo pedía cartas para sacar hombres y mujeres de las mismas sinagogas, para sacarlos a rastras y poder parar con lo que era aquellos seguidores de Jesús. Y Pablo dice, yo soy el peor de todos los pecadores. Y en el 16 dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna, perdón. Observen que Pablo estaba diciendo que si Dios tuvo misericordia de él, de ser un barbaján, de ser un asesino, de ser un perseguidor de la iglesia, si Dios tuvo misericordia de él, dice que pues todos tenemos el mismo privilegio, todos tenemos el mismo acceso al Padre y por esa razón Jesús vino a morir aquí en una cruz. Pero también la Escritura nos dice que Él resucitó, amén. La Escritura nos dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo estaba aquí reconociendo que la gracia y el favor de Dios estaban sobre su vida. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había conocido de antemano y lo eligió desde mucho antes de que este mundo existiera. Dios ya había visto a Pablo, así como Dios también ya te vio a ti desde antes de que todo esto surgiera. Entonces, vemos aquí en el versículo 17 que también dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Y bueno, deja muy en claro Pablo que todo es por gracia. Y si tú te vas a Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no es el pasaje, creo que me estoy equivocando por ahí de versículo, pero la Escritura nos dice esto. Dice que somos justificados, amén, por la fe. Eso sí lo dice 5.1. Y algo importante es de que Pablo estaba recibiendo por gracia ese regalo.
así como tú y yo un día tuvimos un encuentro personal con Él y es por gracia. Esto no es algo que a nosotros se nos ha ocurrido, no. Esto nace en el corazón de Dios. Y bueno, lo tercero que quiero hablarte, también del mismo pasaje de Romanos 8, es que después de haberlos elegido, Dios los llamó para que pudiesen acercarse a Él. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios te llama, Dios te elige, y otra cosa es el acercarte a Él. La Escritura nos dice en Jeremías 31:3, porque con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mis misericordias. Y la Escritura también nos dice que con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, Dios nos llama para poder servirle, para poder conocerle. Y algo que me da fortaleza es que ni la fuerza de la codicia, ni la brujería combinada con unción profética, ni la perfecta dosis de maldición infernal que algún brujo o bruja o alguna persona quiera hacer en contra tuya, pueden revocar la bendición que Dios tiene para tu vida, el favor que Dios tiene para tu vida, de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tu propósito. ¿Por qué? Porque Dios te ha elegido para cumplir un propósito especial, oh aleluya, de parte de Dios, de acuerdo a su soberana voluntad. Y mira, Isaías 41 del 8 al 10 nos dice, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Amén. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Por qué? Porque después de haberte elegido, Dios te llama para que puedas acercarte a Él confiadamente y le conozcas. Recuerda que cuando tú empiezas a conocerle, cuando empiezas a caminar de su mano, cosas poderosas suceden a tu alrededor. Cosas poderosas suceden en tu vida. Y bueno, lo cuarto o el cuarto punto que quiero mencionar en este tiempo de podcast es que después de haberlos elegido, los puso en relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos pone en relación correcta con Él, porque nosotros estábamos en el mundo, estábamos perdidos, estábamos desviados y obviamente pues no caminábamos conforme a la voluntad del Señor. Pero ahora que le conocemos, Dios nos pone en la relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque a través de su sangre, porque a través de su sacrificio, porque a través de Jesús, nosotros tenemos acceso directamente al Padre. Podemos decir, Abba Padre, podemos clamar a Él y Él nos contesta. Y bueno, observen que Dios siempre, siempre tiene propósitos y tiene maneras extrañas de poder llamarnos, de poder llamar nuestra atención. Hechos capítulo 9, versículo 15 al 19 nos habla cómo Dios estaba testificando acerca de lo que iba a hacer con Pablo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había escogido y a pesar de que vemos que aquí la escritura nos refleja a un Pablo asesino, un Pablo perseguidor de la iglesia, Dios tiene misericordia de él. Y déjame decirte lo siguiente, de acuerdo a Hechos 9, versículos 15 al 19. El Señor le dijo, ve porque Él me es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Observa, el llamado ya Dios ya lo tenía. Pablo ni en cuenta, Pablo ni siquiera yo creo le cabía en su mente lo que Dios iba a hacer con él. Y Dios ya había visto que iba a llevar su mensaje a gentiles, a gente que no era judío, a reyes, gente importante del gobierno, pero también a su pueblo judío. Amén. Observa, eran tres variantes, eran tres líneas. En las tres líneas Pablo iba a estar testificando con poder y con gloria. Amén. Y dice, y les voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y esto muchas veces a nosotros no nos gusta que de repente la palabra nos diga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios va a soltarte esa unción poderosa sobre tu vida, algo extraordinario también sucede. Dios empieza a meterte en procesos, Dios empieza a meterte en desiertos, Dios empieza a meterte en esa parte en donde tiene que machacar esas áreas que no están bien delante de Dios y que muchas veces pensamos que están bien, pero Dios las observa y dice, no, esto no me sirve, no, esto no me agrada.
no, esto lo tengo que quitar. ¿Y cómo es la manera que Dios va a quitar esas cosas? Pues es simplemente a través de tribulaciones, es a través de procesos, es a través de desiertos. ¿Por qué? Porque en esos momentos, cuando no tenemos el amigo, cuando no tenemos el compadre, cuando no tenemos nadie que nos pueda ayudar, nosotros enfocamos nuestra mirada en Jesús y entonces viene la ayuda de lo alto y dice que el Señor nos va a hablar a nuestro corazón, que Dios va a ministrarnos de una manera personal, de una manera individual. Y es por eso que después de habernos elegido, Él nos pone en esa relación correcta, tal cual lo estaba haciendo con Saulo, que después sería Pablo, ¿verdad? Y observen, Ananías, que era el profeta, pues tenía que ir a orar por este Saulo, que era un malvado, que todo el mundo le tenía miedo, lo veían, imagínense, temblaban las piernas, corrían y pues bueno, dice en el versículo 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, qué difícil han de haber sido estas palabras, ¿no? Para Ananías. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Observa, Dios lo cega aquí a Saulo y después manda a uno de sus profetas para que ponga manos y recobre la vista. ¿Por qué? Porque ahora la mirada de Pablo, la mirada de Saulo ya no sería la misma, el caminar de Pablo ya no sería el mismo, el hablar de Pablo ya no sería el mismo, porque siempre cuando Dios nos pone en relación correcta con Él, amado hermano, Él cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestras conductas, cambia nuestro carácter, cambia tantas cosas en nosotros para que nosotros podamos caminar en el propósito de Dios, amén. Entonces, Ananías ve claramente lo que Dios empieza a hacer, como el Espíritu Santo viene, toma a Pablo. Me imagino que fue tan sorprendente para él decir, ¿cómo este asesino está recibiendo la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? Cuando David iba a ser escogido, Samuel estaba observando a los hermanos y estaba viendo, ay, de seguro es este, ay, de seguro es otro, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, yo no miro a su hermosura, no miro a su parecer, porque yo veo el corazón. Y Dios estaba viendo el corazón de Pablo, que a pesar de que era un hombre perverso, Dios podía sacar lo mejor de este hombre. Y lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento está escrito por este hombre, ¿verdad? Este hombre atrevido, este hombre salvaje, este hombre que no le importó ni siquiera el ser apedreado, ni siquiera el ser ya al final asesinado. ¿Por qué? Porque para él el vivir era el Cristo, era su Cristo y era el morir era ganancia. Amén. Y dice en el versículo 18 del capítulo 9 de Hechos, al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a nuestra vida, Dios quita esas escamas que no nos permiten ver la realidad de la vida, no nos permite ver la realidad del pecado, no nos permite ver. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y es como una serie ahí de situaciones complicadas en donde nos metemos de repente en broncas, ¿verdad? Dice, después comió algo y recuperó las fuerzas. Entonces, mi amado hermano, después de haber elegido al Señor, después de haberte elegido, te pone en relación correcta. Amén. Y por último, pues bueno, después de haberlos puesto en relación correcta con Él, les dio su gloria. La escritura dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios jamás cuando te llama, jamás cuando te escoge, jamás cuando tú eres escogido por Dios, jamás te va a dejar solo. Dios siempre enviará su provisión. Dios siempre manifestará a través de dones, a través de unción, a través de tanta gloria que Él quiere derramar sobre tu vida. Él empezará a manifestarse a ti de una manera poderosa, de una manera increíble. Y la escritura nos dice, y me gustaría tomar Romanos 8, versículos 1, 2,
31, 37 al 39. Y dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pablo ya no podía ser condenado porque él fue lavado con la sangre de Jesús, él fue bautizado, a él se le cayeron las escamas y ahora era un hombre diferente. Por eso lo dice claramente en Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso nosotros, cuando somos cambiados, somos transformados, no podemos caminar de la misma manera que caminamos el día de ayer. No podemos hablar el lenguaje que usábamos el día de ayer. No podemos tener los pensamientos que usábamos el día de ayer. No, porque hoy Dios todo lo ha hecho nuevo y a Él sea toda la gloria. Amén. Y dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, de repente Pablo, aquí en Romanos 8, en el versículo 31, hace una pregunta que la verdad sacuden. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Amén. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Por qué? Porque aunque el brujo te quiera maldecir, aunque tu familiar te quiera maldecir, aunque todo esté en contra tuya, aunque parezca que no estás avanzando, aunque parezca que hay algo que te está deteniendo, déjame decirte, nada puede frenar la bendición que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 37, claro que no. Hay una aseguración aquí. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria, observa, es absoluta, es decir, completa. Está finiquitada, está pagada, fue saldada. Así que nosotros caminamos en victoria en Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El versículo 38 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Wow. De verdad, mis amados hermanos, quien está atado es porque quiere. Quien está viviendo una vida cristiana ahí medio ridícula, medio que da hasta lástima. Yo creo que hasta el diablo le da lástima estar viendo a un hombre o una mujer que están llevando una vida cristiana ridícula. Déjame decirte, hablo con ridículo, no te ofendas, hablo con ridículo con la intención simplemente de decir que con cualquier cosa nos ofendemos, que con cualquier cosa ya estamos dándole la espalda al Señor, que si a Pedro tuvo que negarlo 3 veces para que cantara el gallo, déjame decirte que nosotros no lo negamos 3 veces, nosotros lo negamos mucho más y a cada rato nos está cantando y nos está cantando, pero estamos tan enfocados en nuestros problemas, estamos tan enfocados en nuestro diario vivir, en las cosas materiales de este mundo, que ni siquiera percatamos que no estamos llevando una vida victoriosa. Aquí Pablo está hablando, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Wow, mi amado hermano, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto cuando se produce cuando tú tienes una identidad clara, cuando tú tienes una identidad ahí con el Señor, cuando tú tienes un encuentro real, porque hay muchos que caminan aún en Cristo y no se han dado la oportunidad de tener un encuentro real con el dador de la vida. No quieren por ninguna razón tener un encuentro real porque ellos están conscientes de que si tienen este encuentro personal con el dador de la vida, su vida no será la misma. Y muchas veces nos acostumbramos a caminar
en nuestra vana manera de vivir, como bien lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mi amado hermano, yo quiero cerrar este podcast diciéndote algo tan maravilloso que me sacude cada vez que lo veo. Y David tenía una relación tan especial con Dios que yo creo que el Espíritu Santo reposaba en su vida de una manera tan especial que él podía escribir los salmos, él podía inspirarse cantándole al Señor. Él era un adorador nato y cada vez que él adoraba venía el Espíritu Santo y estaba ahí con él. Por eso cuando él falla, perdón, dice en el Salmo 51, Señor, una cosa te pido, no alejes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando David experimentaba esa intimidad, esa relación con Dios, wow, él lo tenía todo. A él se podía perder horas y horas en la presencia del Señor. Él sabía que había un propósito por el cual Dios lo había establecido como rey y lo había escogido a él y había desechado a Saúl, el cual pues Dios le dio la espalda. Déjame decirte que cuando David viene y camina, las cosas no fueron fáciles. Él tuvo muchísimos errores, tal vez más errores que tú y yo. Él tuvo muchas fallas, pero a pesar de todo ello, jamás se quedó en el suelo, jamás se quedó tirado. Él tenía la valentía de doblar rodillas. Él tenía la osadía de poder presentarse delante de su Padre, delante del Espíritu Santo. Y cuando Él se presentaba, algo maravilloso, algo extraordinario sucedía, que había un cambio de mentalidad, un cambio de manera de vivir, un cambio en su manera de hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro personal con el dador de la vida, tu relación es tan especial, tu relación se empieza a incrementar de una manera tan increíble que cualquier cosa que Dios hace contigo y aún cuando de repente se presentan cosas malas a tu alrededor, en tu vida, en tu caminar en Cristo, todo esto suma para que tú puedas entender que Dios jamás te va a soltar de su mano. Wow, gloria a Dios, aleluya, amén. Y el Salmo 139, versículos 13 al 18 nos dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Wow, esto es maravilloso. El decir que tienes una relación con Dios conlleva el tener una correcta relación, una amistad con Él. A Dios no le agrada las cosas que nosotros hacemos mal. Es cierto que la Escritura dice que Dios ama al pecador, pero una cosa es amar al pecador y otra cosa es estar de acuerdo con su pecado, con sus faltas, con su desobediencia. Dios jamás va a estar de acuerdo con ello. Es como con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se equivocan, nosotros no estamos de acuerdo en las equivocaciones, pero no dejan de ser nuestros hijos y no dejamos de amarlos. Al contrario, con amor tratamos de direccionarlos y encauzarlos para que ellos no puedan cometer otro error del cual hoy o el día de ayer sufrieron. Y por esa razón, mi amado hermano, cuando el Señor ponía este pasaje o cuando el Señor ponía este tema para poder compartirlo contigo el día de hoy en este podcast, una relación correcta con Dios, esto, créeme,
es de gran bendición para mi vida. Y yo sé que el Espíritu Santo en este tiempo te ha tocado y me gustaría orar por ti. Me gustaría orar en este tiempo para poder bendecir tu vida. Ahí donde tú estás, extiende tu mano y permite que el Espíritu Santo te toque. Padre, en el nombre de Jesús, presento a mi hermano, Señor, que está aquí. Mi Rey, en el nombre de Jesús. Él está detrás de ese celular, de esa pantalla, y en el nombre de Jesús, Señor, Padre, envía tu bendición, Señor, sobrenatural en él. Mi Rey, en el nombre de Jesús, que los cielos se sacudan, que obre, Señor, tu gracia, tu favor, y que pueda dimensionar, Señor, con cuán grande amor eterno tú nos amas, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, bendigo todo lo que hagan, Señor. Prospéralo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya. Sí, mis amados hermanos. Entonces, pues bueno, Dios es muy bueno y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, que para mí lo fue, y puedo sentir la presencia de Dios en este precioso podcast, y yo sé que esta palabra va a sacudir y va a bendecir tu vida cada vez que tú quieras repetir este video. Amén. Yo te motivo, te desafío a que no vivas una vida cristiana como muchos lo hacen el día de hoy. No, pídele al Espíritu Santo que te desafíe a descubrir nuevos horizontes. Pídele al Espíritu Santo a que te desafíe a no conformarte con tu día a día, con ir nada más a la iglesia. Que el Señor te desafíe a poder caminar en ese mundo sobrenatural de gloria, de victoria, a través de señales, como lo dice Marcos 16:17. Y yo creo que lo mejor está por venir a tu vida. Amén. Wow, recibe un abrazo quebrantahuesos desde la distancia. Y bueno, si no tienes dónde congregarte, solamente te invitamos para que tú nos puedas visitar, si así lo deseas, aquí en La Labor Nayarit. Estamos aquí en el Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos, y tú puedes localizarnos a través de Google Maps. Es muy fácil, así búscalo tal cual, y también nos puedes acompañar a través de nuestras redes sociales. Es Facebook, YouTube, Cielos Abiertos SI, y también en TikTok como Pastor José Luis Damián. Amén. Bendiciones de lo alto, y recuerda, tenemos una cita cada martes. Nos vemos en el siguiente podcast. Amén. Chao. Shalom.